A ver, pensemos en un banco. Un banco que ha visto de todo, ¿eh? Sobrevivió a las guerras napoleónicas, financió imperios, aconsejó a la realeza, más de 200 años de historia. Y ahora, imaginemos que se viene abajo. Pero no por una crisis mundial, no, por un solo tío. Un solo tío en una oficina de Singapur. Pues esa es la increíble historia del colapso del banco Barings. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que una sola persona se cargue un banco con 233 años de historia? Es que no estamos hablando de una mala racha ni de una crisis global. No. Esto fue como una bomba de relojería, algo silencioso que de repente, ¡pum!, explotó de la forma más bestia posible. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, solo hay que fijarse en una cifra, el precio por el que se vendió el banco al final. Sí, lo que se oye. 1 libra. ¡Una! Ese fue el precio final por el Barings Bank, que era, ojo, el banco de inversión más antiguo de Inglaterra. Una institución que había financiado guerras, vendida por menos de lo que cuesta un café. ¿Cómo puede ser? Pues bien, para entenderlo hay que poner esa libra frente a otra cifra, la cifra clave de toda esta historia. 827 millones de libras. Esa era la burrada de dinero en pérdidas que Nick Leeson había escondido. Una cifra que, para que nos hagamos una idea, doblaba el capital total del banco. La diferencia entre esa libra y esos 827 millones, bueno, ahí está la crónica de un desastre que se veía venir. Bueno, para entender este caos, primero tenemos que conocer a su arquitecto, ¿no? Vamos a hablar de Nick Leeson, el chico de oro de Barings, el que parecía que todo lo que tocaba lo convertía, en oro. Leeson no era el típico banquero de la élite, para nada. Era un chaval de clase trabajadora, muy ambicioso, que subió como la espuma. Y Barings le dio la oportunidad de su vida, mandarlo a Singapur a dirigir las operaciones de derivados. Le dieron una autonomía casi total, algo que hoy sería impensable, vamos. Y su misión, en teoría, era muy específica. Su trabajo sobre el papel era de lo más aburrido y seguro del mundo. Se dedicaba al arbitraje. A ver, esto del arbitraje es una estrategia de riesgo bajísimo. Básicamente consiste en comprar algo en un mercado y venderlo casi al instante en otro donde está un pelín más caro. Las ganancias son pequeñas, sí, pero seguras, constantes. O sea, nada de hacer grandes apuestas ni locuras. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce. Leeson no se iba a conformar con esas migajas. Empezó a presentar unos beneficios espectaculares, de locos. En muy poco tiempo, sus operaciones ya suponían, ojo, el 10% de todas las ganancias del banco. Se convirtió en una auténtica superestrella, el chico de oro. Y claro, en Londres nadie se atrevía a preguntar mucho. ¿Para qué? Si el tío estaba forrando al banco. Pero detrás de esa fachada de éxito se estaba cocinando un secreto mortal. ¿Pero cómo montó todo este chiringuito? ¿Cómo lo hizo? Pues la clave de todo el engaño estaba en algo que parecía inofensivo, una simple cuenta de errores, que Leeson convirtió en su arma secreta. El mecanismo, la verdad, era engañosamente simple. A ver, cuando una de sus operaciones, de las no autorizadas, claro, salía mal, ¿qué hacía? La escondía. La metía en una cuenta de error secreta, la famosa cuenta 5 ochos, la 88888, y luego, para intentar recuperar esa pasta, hacía apuestas todavía más grandes y más arriesgadas. Es la espiral clásica del jugador, ¿no? Doblar la apuesta para recuperar lo perdido. Lo que pasa es que en los mercados financieros esto solo consiguió que el agujero se hiciera cada vez más y más grande. Llegamos a principios de 1995 y las pérdidas que Leeson tenía escondidas eran ya gigantescas. Pero él seguía convencido de que podía darle la vuelta con una última gran apuesta. Solo necesitaba una cosa, que el mercado se estuviera quietecito, que se mantuviera estable. Y entonces, la tierra tembló. Esta fecha y este lugar marcan el punto de no retorno. Un suceso totalmente impredecible, a cientos de kilómetros de Singapur, que iba a sellar el destino del Barings Bank para siempre. Y es que su posición era una apuesta masiva, brutal, a que el mercado de valores japonés, el Nikkei, no iba a tener grandes vaivenes. Había metido miles de millones en contratos de futuros que solo le darían beneficios si el mercado se mantenía tranquilo. Era un todo o nada en toda regla. El terremoto de Kobe fue una catástrofe, claro, humana y económica. Y para Leeson fue la ruina. Su plan saltó por los aires. Los mercados asiáticos entraron en pánico total y el Nikkei se desplomó. Y cada punto que bajaba el índice, las pérdidas de Leeson se multiplicaban de forma exponencial. Su gran apuesta por la estabilidad se había chocado de frente con el caos absoluto. Con sus posiciones totalmente destrozadas, pues se acabó el juego. Ya no había vuelta atrás. Lo único que quedaba era ver la implosión, inevitable y rapidísima, de todo su engaño y de paso la del propio banco.
El final fue de vértigo. Después del terremoto, Leeson intentó una última jugada a la desesperada, pero solo lo empeoró todo. El 23 de febrero, sabiendo que estaba acabado, dejó una nota que ponía «Lo siento» y se piró de Singapur. Solo 3 días después, Barings era declarado insolvente. Y a Leeson lo acabaron pillando el 2 de marzo en el aeropuerto de Frankfurt. Y esta fue la condena. 6 años y medio. Nick Leeson fue extraditado a Singapur y sentenciado a 6 años y medio de prisión por fraude. Al final cumplió unos 4 años porque lo soltaron antes por buena conducta y porque le diagnosticaron un cáncer, del que, por cierto, luego se recuperó. Con un agujero de 827 millones de libras, el destino del banco estaba más que sellado. No hubo rescate que valiera. Al final, el grupo holandés ING compró lo que quedaba del prestigioso Barings Bank por el precio con el que empezamos esta historia, una sola libra. Fue, sin más, el fin de una era. La caída de Barings, desde luego, provocó una auténtica revolución en los controles de la banca. Pero, a ver, ¿son los sistemas de hoy infalibles? Con la complejidad y la velocidad que tienen los mercados hoy en día, la pregunta sigue en el aire. ¿Podría otro trader fantasma poner de rodillas a una gran entidad financiera? Pues esa es la reflexión que nos deja esta historia, que es increíble.